para que hablemos de estas tres palabras: paz, reconciliación e inclusión. Adicional a eso, pues traje a tres amigos de la biblioteca, a don Plutarco, a doña Elizabeth, a Darjeri, que desde su experiencia y desde su memoria nos van a compartir un poquito de el tema y de la galería de memoria de Génova que tenemos en la Casa de la Cultura, un tema que nos va a ampliar un poco ahora Darjeri. Y la idea es que después de que ella nos haga la presentación, nosotros podamos compartir una conversación pequeña acerca de eso. Vamos a hablar de violencia, la violencia que se vive acá en el municipio. También sé que hay personas que vienen de otros territorios, entonces si tienen algún tipo de anécdota que quieran compartir, pues es bienvenido. Vamos a crear, digamos, un espacio de confianza donde podemos compartir ese tipo de anécdotas desde lo que nos nazca compartir. No vamos a obligar a nadie, simplemente vamos a conversar un poco del tema. Con los niños esta mañana, particularmente por allá veo una de las nubes, estábamos hablando de qué necesitan ellos para vivir en paz. Ellos contestaban que necesitaban respeto, necesitaban amor, necesitaban de sus familias, necesitaban comprensión, tolerancia, paciencia, amigos. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué necesitan ustedes para vivir en paz? ¿Quién me quiere contestar? Unión. ¿Qué más necesitamos para vivir en paz? Mucho amor. Mucho amor. Nos falta amor. Creo que no solo hablando del municipio, sino hablando de nuestro país en general, ¿verdad? ¿Qué más le faltará a nuestro país para vivir en paz? Progreso, creando progreso, todo el mundo trabaja y cuando hay trabajo, yo creo que se evitan todos los conflictos, que hay dinero, que haya trabajito, que haya comidita. Progreso también se necesita para vivir en paz. La gente. ¿Qué más necesitaríamos para más vivir en igualdad, paz? más igualdad. Igualdad. Porque eso es parte de la violencia, es parte de la desigualdad que hay en el país. La armonía permanente. Armonía. Igualdad y comprensión. Comprensión, tolerancia, algo muy importante también. A veces no toleramos eso que le gusta al otro, eso que hace el otro, que a veces no nos afecta, pero nos molesta. Entonces eso hace que empiece ahí ese roce y entonces ya se crean conflictos. Entonces debemos aprender a ser tolerantes, enseñarle a nuestros niños esa tolerancia. ¿Qué otra cosa podemos decir que necesitamos para vivir en paz? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Respeto. Respeto, fundamental. Si respetamos a los demás, pues vamos a estar tranquilos y vamos a tener una convivencia tranquila. Víctor, ¿qué más necesitamos para vivir en paz? Mucha reconciliación. Mucho, al máximo. Reconciliarse los unos con los otros. Respetar a todos. Hablar de perdón cuando nos peleamos, cuando tenemos diferencias, tratar de hablar y encontrar un punto medio para así reconciliarnos, respetar al otro, que me respete a mí y poder tener un buen encuentro. ¿Listo? Bueno, ahora le voy a dar paso a dar. En la Casa de la Cultura tenemos un museo muy bonito y los voy a invitar a que lo conozcan pues personalmente. Mientras tanto, mientras suben y se dan el paseíto para la Casa de la Cultura, es totalmente gratuito, pueden entrar sin ningún problema. Dar hoy nos va a contar, porque está en digital también, qué tiene ese museo y el porqué de ese museo. Muy buenas tardes, mi nombre es María Darjeri Martínez Gómez, fui directora de la Casa de la Cultura por 10 años hasta el 9 de enero de este año que me pensioné. Entonces yo hice parte de la reconstrucción de la memoria histórica del municipio, acompañada por unos personajes muy importantes, entre ellos don Plutarco, que hicieron parte de todo este proceso. Entonces ahí acontece que Génova y Pueblo Rico, Risaralda son los únicos municipios
del eje cafetero reconocidos para reparación colectiva. Es decir, todos los genoveses somos víctimas del conflicto. Como no nos pueden reparar a uno por uno, el municipio se organizó la mesa municipal de víctimas, y dentro de la mesa municipal de víctimas hay un grupo muy importante que tuvo que ver con todo este proceso, que se llama el Comité de Impulso, que hace también parte de un Plutarco. Ellos decidieron que iban a reparar dos instituciones del municipio, la Casa de la Cultura y el Hogar Infantil, la ESA. Entonces, en ese orden de ideas, por reparación, la Casa de la Cultura fue dotada de instrumentos, vestuario, con dotación de oficinas, computadores, escritorios. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta los beneficios a que se estaba accediendo a la comunidad a través de la Casa de la Cultura, pues se optó por que la Casa de la Cultura también fuera la receptora y la recuperadora del mural de la paz que tenía Dora en la biblioteca, pero que al momento de hacer las nuevas instalaciones que ustedes ven hoy, pues el mural tuvo que haber sido sacado de ahí, entonces lo pasaron y lo volvieron a hacer en la Casa de la Cultura, en el primer nivel. En el tercer nivel se encuentra la Galería de la Memoria Histórica. Eso es un compilado, una línea de tiempo que se construye con profesionales especializados, gente que contrataron desde Bogotá para que viniera a hacer la respectiva investigación, acompañados del Comité de Impulso y de algunas personas, en mi caso, que construyeron la historia de Génova a partir del conflicto de liberales y conservadores, cuando empieza todo este ciclo de violencia en el país, y del que nosotros hacemos parte muy importante, pues por querer a nuestro amigo Manuel Marulanda Vélez Tirolío como nacido en Génova. Entonces eso crea también en la línea de tiempo un evento relevante del conflicto, por hacer parte también un personaje de estos en la dirección de una grupo armado tan beligerante y tan importante en el conflicto, tan importante para mal, por todas las consecuencias que hubo a raíz de este bonito conflicto. Pero pues tenemos el estigma de ser la tierra de Tiropí, y eso a nosotros también, algunos genoveses, la pagamos muy mal. Solamente como está la cédula de Génova, eso ya era un delito. Cuando estábamos en zona de paramilitares, por ejemplo, muchos murieron por estar con cédulas de lugares que estaban donde hacía presencia las FARC, por ejemplo. Entonces, el grupo de investigación esto que yo les estoy contando es esto más o menos. ¿Con qué fin se hace? Con el fin de que estas generaciones y todos los jóvenes y todos nosotros los que hicimos parte y de alguna forma testigos de ese conflicto, pues no nos olvidemos de todo lo que vivimos, de todo lo que pasó a algunos familiares. Yo, por ejemplo, no soy víctima, pero soy testigo del conflicto, desde chiquita, desde que yo me acuerdo yo nací en medio del conflicto ya. Entonces, y para que estos niños conozcan la historia, y pues dicen que conocen la historia, no la repiten. Entonces, por todo eso, el Comité de Impulso y la Mesa Nacional de Víctimas, la Mesa Departamental y Mesa Municipal tuvieron a bien hacer este compilado y que quedara como recepcionista del mismo, pues la Casa de la Cultura. Entonces, empieza con, es una línea de tiempo que nos va describiendo cada 10 años qué pasó, pues lo más relevante. Pasaron muchas infinidades de cosas, pero aquí se destaca pues como lo más relevante de cada década. Yo siempre, antes de empezar, cuento esta anécdota. Este señor era muy amigo de la casa,
Juan Manuel Sicua. Él era el presidente del Partido Liberal, era muy amigo de mi abuelo, mi familia es toda liberal por tradición. Ya nosotros no somos nada, pero en su momento ellos fueron liberales. Que el señor iba a la casa y seguramente yo lo quería mucho, es que yo lo recuerdo a él, pero él me tenía a mí cargada, estuvo hablando con la abuela mucho rato, y luego me bajó a mí, se despidió y dando la vuelta, ¡tac!, lo mataron. O sea, estaban esperando que me soltara a mí. Ese es como el primer muerto que yo vi, así, pues como a las 2 horas la abuela nos lleva a verlo, y cuando eso los velaban en estas sillas así, porque no había salas de velación, ni no había llegado el ataúd, era un señor grandísimo, grandísimo. Esa es como la primera imagen que yo tengo de un muerto. Y entonces, entonces destacan la muerte de él porque era el presidente del Partido Liberal. Y la violencia víctimas. Vereda Cedral, Vereda Rebril, Vereda San Juan, Finca El Cairo, Manuel Sicua Morales, César López, que también era otro dirigente liberal, y Alejandro Jiménez. Esos 3 señores eran muy amigos de mi abuelo. A mi abuelo también le hicieron un atentado bajando de la finca, pero a él no. Los que conocen Río Gris, cuando empieza la vía hay una virgen. Ahí lo esperaron a él y ahí le dispararon, le mataron el caballo, pero a él solamente le pegaron un tiro en la pierna y no pasó nada. Desde ahí en adelante mi abuelo subía a la finca con unos señores que yo no sabía quiénes eran, eran los escolos. Y él nos llevaba a mi hermana y a mí a caballo, y había una parte de la finca, de la carretera de la vía, cuando eso era trocha, que nos bajaban a ella y a mí y nos subían por el cafetal. Y nunca supí, pues y ahora ya después de muchos años yo le pregunté a mi abuelo, ya había muerto, le pregunté a mi papá, y resulta que era que por donde nosotros pasamos, la finca en Vergel era de un conservador. Entonces digamos, él pasaba solito por si le tiraban a él, y nosotros pasábamos con un poco de gente que iba detrás, pero por los lados, como una avanzada que él tenía, para ir vigilando que no lo estuvieran esperando para matar. Y a nosotros nos bajaban también y nos metían por el cabetal, y más adelante él volvía y nos subía el caballo. Son cosas que uno en el momento como de niño no percibe, no naturaliza, no analiza. Entonces, ahí empieza el asunto para los niños, cuando empezó la violencia, hubo dos grupos identificados por el color rojo, y los otros eran el Partido Conservador y se identificaban por el color azul. A uno les decían liberales, a otros les decían conservadores. En el algoritmo popular, a los liberales les decían cachiporros y a los conservadores les decían pájaros. Ese era pues como el trato, o godos. En ese marco de la violencia también murió Jaime Ramírez, otro líder comunitario. Es lo que está pasando. O sea, desde la historia de Colombia siempre han matado a los grandes líderes. En ese momento eran líderes políticos y también eran líderes comunitarios, eran los que peleaban por las comunidades, por sus sectores. Desde toda la vida Colombia ha tenido historia de... Pero ya le empezó más que la violencia. Sí, claro. La violencia empezó en la muerte de Gaitán. En el marco de la violencia. La de Gaitán empieza en 1936. Empieza, pero cuando... ¿Cuál es la 46. Estamos hablando de la violencia, la parte agregada del tema cuando se toma ya los famosos grupos de chumberos, esta parte, ya cuando se empiezan a identificar los grupos, ya dejan de ser los chumberos y los pájaros, y ya se convierten en grupos armados de verdad identificados, que se supone que tenían un ideal político, y ya empiezan las tomas de guerrilleras, que la primera que tuvimos nosotros fue la del 19, donde hubo víctimas, más que todo de los muertos, y la consecuencia de esa toma de guerrillera es que muere Juan Luis Vargas Muñoz, el alcalde del Recife en ese momento. La historia cuenta, dicen, yo no sé lo que traje a yo pegar, porque yo no estaba en el momento que por inconvenientes, o sea, tuvo que ver con el entierro de esos guerrilleros. Hay algunas inconformidades con la guerrilla, y la guerrilla por eso lo condena a ponerle una bomba a Juan Vargas en Armenia, y lo matan a él y matan a el escolta, el conductor. Perdón. Y luego ya empiezan las otras tomas de guerrilleras y algunos hostigamientos, y se empiezan a victimizar a otros alcaldes, candidatos como Jaime Gómez, que cayó también
viene ahí habiendo sido candidato 2 veces, y ya se preparaba para estaba aplicando para la tercera alcaldía, donde están los muchachos, estamos en fiestas del grado y se hace esa mayoría que mata mucho bastante de policía por todo el parque. Nosotros hemos sido si bien es cierto que la historia es trágica y dura y triste, pero hay que contarla para que ellos la sepan, es muy importante también destacar la resiliencia que ha tenido este municipio en cuanto a superar todos esos momentos tan crisis tan duros. Porque yo me acuerdo la última, 2001-2003, pues que yo vivía aquí en Génova, donde hasta el hijo mío le tocó estar en el parque más hasta las 9 de la noche, porque si se pasaban de ahí, les sonaban las sirenas, si se pasaban de ahí, la guerrilla les ponía el mariquincito y toda la familia, por el reclutamiento forzoso, a nivel de alcanza total, que no 9 años, y toda la familia a la casa. Entonces fueron momentos de mucha angustia para los padres de familia, para los pobladores en general de Génova, por el crecimiento de estas guerrillas sagradas. Por eso aquí destaca esa la masacre urbana de los niños aquí entrando al frente del hospital también, por ahí, en esa esquinita donde ahora es un supermercado, donde mataron todos esos niños. Ahí habían 2 niños de primero de bachillerato, compañeros de mi hijo, que estaban jugando maquinitas ahí. Esa fue la masacre urbana a la que se refieren. Y aquí relaciona los otros muertos, a Jorge García Obrero, Jairo Gómez del Rosario, don César Castellanos, don Emilio César Castellanos, Jairo Cabo, que era funcionario de la alcaldía. Cuando eso yo me iba a las veredas, de la profesora de danza, y me iba a las veredas y ahorita a la bibliotecaria. Yo me iba a las veredas cuando William Castellanos era alcalde. Yo me iba a las veredas a enseñar danzas a las escuelas, acá venían a enseñar danzas, con el hijo de Chacón, el Chaconcito. Entonces, como a todos los niños no les gusta bailar, entonces los que no querían bailar se iban con Chacón a hacer recreación, con Alex. En esos espacios, cuando mataron a Mario, yo hacía parte de esa administración. Y nosotros no pudimos volver a las veredas porque en la camisa de él venía un listadito de los funcionarios que le iban a matar a William. Y entre esos estaba yo. Entonces le vamos a matar los más queridos, decía ahí, como que los que él más quería. Yo no sé ellos cómo se dieron cuenta que él los quería, porque a mí William nunca me dijo que me quería. Pero entonces no pudimos volver a las veredas. Ya hasta ahí llegamos nosotros con el frente de las veredas. Alcanzamos a bajar todos los niños de las veredas a presentaciones de danzas y cositas, pero el proceso rural murió. Desde ahí es que se hacen estos esfuerzos que hace la biblioteca de acercarse a las veredas y los muchachos de deporte, pero ya no es tanta presencia como allá primero. Es que era sagrado estar en las veredas con los niños. Ahora por asuntos de presupuestos y todo eso es más difícil. El último alcalde que tenemos sacrificado pues, en varios grupos armados y en ejercicio pues, es Heriberto Castro, que lo asesinaron junto con su alcalde, con su escolta. Y al año siguiente pues un exconcejal, que también era un líder comunitario, como don Narcisa Vargas. Y aquí ya empezamos a tener un compilado como de las imágenes, en imágenes de los momentos más destacados. Se destaca esta fotografía que son la primera toma que hicieron los policías que venían de Caicedonia, que se mataron acá en el puente, venían a reforzar a la violencia de acá. Sí, estos pues, son eventos que se hacían antes de eventos sociales, Manuel. Ya son este tema también nos tocó a nosotros en la vida, esperar que se quemaran todos esos, las 2 bucetas, porque yo venía con un grupo de niños de Calacá que venían del Festival del Cuyabito de Oro, venían de cantar allá. Nos tocó esperar hasta que se quemara eso para poder pasar. Nosotros
O sea, a mí no me tocó ver que les metieron candela, que bajaron la gente, cuando nosotros llegamos ya se estaba terminando de hacer todo eso. Entonces ahí están más o menos representados algunos episodios, porque fotos son lo único que hay, pero el comité de incluso tuvo a bien solamente escoger unos cuantos. Y aquí ya es, no queremos que nuestros niños y niñas del presente digan lo que vivieron nuestros niños del pasado, o sea, lo que vivimos nosotros no queremos que ustedes niños vivan eso, toda esta parte. Por ejemplo, esta imagen, esto se quedó en la imagen, en la memoria de los niños para toda la vida. Como a mí, la memoria de Manuel en esas sillas, hasta el día de hoy, yo la conservo ahí vivita, que lo que el niño le queda para toda la vida. Entonces, esa no es la idea, de que los niños vivan todas estas cosas. Y aquí ya ellos hacen un espacio para que los niños y las personas, las nuevas generaciones se den cuenta, niños, esta era la iglesia, el momento, y este era el parque, historia. Este era el parquecito, este era el parque. Sí. Ya después empiezan a construir la iglesia, aquí se ven las imágenes cuando están construyendo la iglesia. Y miren el puente, este puente, miren, nosotros pasábamos por ahí, el puente del Cabo, yo casi trapeaba cuando pasaba el carro. Para tipo vehicular, Pura berlina era. Ahí está donde está la casa del árbol, esas dos cositas, esas eran las puentes, por ahí pasaba. Una base para el puente. Sí, eran estas columnas que hay en la construcción. Sí. Y aquí se ve una cuando no habían hecho la otra iglesia. Estás muy joven. Miren las la iglesia era tan pequeñita que a veces escuchar la misa de nuestra abuela. Está bueno porque la gente no alcanza a empezar todo. Y este es el primer parque de Génova. Génova ha tenido 3 parques, este es el primero. Los carros pasaban por acá por la mitad. Y este parquecito, este kiosquito era de un señor árabe, yo no sé dónde era yo, Granny Hudson. se llamaba Gani. Y mi abuelo me llevaba a mí, yo lo acompañaba a seguir a tomar tinto, no sé. Y yo le tenía mucho miedo a ese señor, porque como ellos son de otra religión, musulmanes, ellos hablaban a las 12 del día, empiezan a servir a las 3, y ustedes han visto esos que siempre hacen así, arrodillados, ¿los han visto? En algún programa y me salía jalar, y yo no sé qué, y gritaba, y yo salía pero picaba con mi cámara, y yo no entendía que esa era una forma de él alabar a su Dios, que el Dios de él se llama Alá. Entonces, esa es la anécdota personal de ese kiosco. Vean cuente, vean. ¿Sí? Ya. Y aquí fue donde hicieron la casita de Nápoles, vean. Con esas dos estructuras. Y tratando de estar, como de llevar la fiesta en paz, pues entonces los alcaldes del momento empiezan a traer eventos grandes como la Vuelta a Colombia, por ejemplo, solamente como que cambie de tema, cambie de ambiente y se olvide un ratito lo que se está viviendo. Ya. En un momento de la vida de Génova, esto tiene que ver con qué, una fiesta, ¿cierto? Sí. Mire que aquí ya están los grupos de danzas presentados en el parque. Sin embargo, mire que el templo de series de la fiesta de la Virgen, que eran muy concurridas en ese momento. Y aquí ya nos cuenta el momento más actual, donde ya empieza a producir, ya empieza la gente a volver al campo, a volver a recuperar sus fincas, porque hubo momentos en que los dueños de fincas se tuvieron que ir porque los extorsionaban. Hubo mucho desplazamiento. Se desplazaron muchos. Cuando ellos vuelven las víctimas y los desplazados, se empieza a renovar, a reactivar la economía del municipio. Y esta es una evidencia de la reactivación de ellos y de Génova como tal. Ya ellos, por eso la biblioteca toma mucha parte activa y mire las actividades que se hacen en el parque, en que se empieza a dinamizar todo, ya se empieza a volver a ver el turismo, mire la producción pecuaria y agrícola como se empieza a movilizar de nuevo. El concurso de Año Viejo, ustedes no sé si lo habrán visto, niños. No. Tienen que decir a los papás que nos lleven a esta curva de el 31. De lo que me quieren. Hay unas
hay imágenes de los niños víctimas y personas víctimas que dejaron por escrito, allá están en estos cuadritos, donde ellos dicen, por ejemplo, este dice, yo quisiera tener una foto con mis 3 hijos, ahora que son mayores de edad. Yo quisiera tener una foto con mi hijo que se encuentra desaparecido, todavía hay madres diciendo eso. Hoy quiero tener una imagen de mi padre, mi hermana y yo juntos, porque el papá y la hermana ya no están, murieron en el conflicto. Yo quisiera tener una foto de mi familia, de matar a la familia, dice un niño. Que hoy yo pueda tener aquí a papá y a José Vicente en esta reunión. Tengo la imagen en mente de los dos. José Vicente Jonas. ¿Qué pesa? Mire que con la misma letra se nota que son niños pequeñitos. Quisiera tener una foto con todos los integrantes, con todos los integrantes de mi familia. Cuando eran niños. ¿Por qué? Porque son niños de la edad de ustedes que les tocó vivir la desaparición de padres, tíos, hermanos, primos y quisieran volverlos a tener. Ese es el testimonio fiel de lo que vivieron los niños, las personas, todos los genoveses. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Plutarco Medina Bajo. Vive en Génova, de la edad de 85 años. Vive en Génova hace 76 años, porque me trajeron de 9 años del departamento del Huila. Voy a hacer referencia a la década de los años 50, donde la situación y guerra política fue muy acentuada, demasiado. Pecado era uno decir que era liberal y que quería mucho el trapo rojo. Y mucho pecado era también que el otro dijera, yo soy conservador porque me gusta querer el trapo azul. Así sucesivamente se degeneró una guerra política en que se mataban unos y otros, tanto de un bando como de otro. Y así sucesivamente, pues qué pecado que en 10 años, la década de los 50, no hubo menos de unos 500 muertos en Génova. Pongámonos a pensar qué tan cruel y degenerada fue la guerra política para ese entonces. ¿Por qué? Porque si Julio era del Partido Conservador, tenía que ser enemigo de Adán porque era del Partido Liberal. Y así sucesivamente nos vimos tantas retractaciones políticas que para uno ponerse a pensar por qué en Génova tenían que haber veredas conservadoras y veredas liberales, donde si hacían masacres del Partido Liberal y a los 15 días o 20 días hacía una masacre de los liberales al Partido Conservador. Y así sucesivamente, vulgarmente, no hacían sino azuzar, venir los políticos que mangoneaban a los partidos liberal y conservador, venían a azuzar para que los unos y los otros se mataran pendejamente. Total, lo mejor que pudieron hacer después los que se inventaron, los políticos, al establecer no ya la dirección del país, sino políticamente, sino a que un mandato iba a ser del Partido Liberal y otro del Partido Conservador. Pues en una y otras, ¿qué tenemos para agregarle? Que la Rieri nos hizo un comentario muy específico al respecto, donde el por qué hubo tantas muertes a nivel local y político. Y así sucesivamente no hacíamos más que sufrir y sufrir por la creencia, les digo, de un trapo rojo o un trapo azul. Por esta oportunidad, por esta invitación de compartir con ustedes lo que mi familia y yo vivimos de la violencia.
La verdad que no es un tema agradable. Y qué pesar que haya momentos de la vida así como de tanto dolor. Pero claro que eso se supera y después se encuentra uno con cosas que como que contrarrestan el dolor que uno haya tenido. La verdad es que desde muy pequeña el dolor en mi casa fue impresionante. Dargeli nombró de primero a Manuel Sicua. Manuel Sicua, el papá de él llamaba don Víctor Sicua. Víctor Sicua es de la familia de mi papá, que en paz descansen todos dos porque ya están en el cielo. Víctor Sicua de la familia de mi papá por parte de la mamá de Manuel. Manuel fue el primer universitario que hubo en mi familia, estuvo en Medellín. Todo el mundo pues le corríamos porque era un señor pues como de la muy especial. Don Víctor desafortunadamente murió en unas fiestas de la Virgen del Carmen, porque él era muy devoto de la fiesta de la Virgen del Carmen. Era el líder de San Juan y trayendo la bandera de la Virgen María que la mandó a hacer en Medellín, lo mataron. Fue muy doloroso. Papá tenía una finquita en Río Rojo, allí, a la parte de la María. Y un conservador, con otros de la familia liberal, le dijo a mi papá que tenía que irse porque en esa semana bajaban a matarlo. Papá consiguió un carro, nos llevó a ir a Cali, el sufrimiento fue terrible. Luego llegó mi tío Nicodemos, que vivía en San Juan, y también vivió con nosotros. Se aplacó un poquito y volvimos a vivir acá. La finca estaba acabada, papá no tenía pues como plata como volver a darle vida a la finca. Entonces vivimos en Casablanca, ustedes saben dónde es Casablanca, ¿cierto? Pasando allí el puente. La finca no era de papá, era un señor que quería a mi papá y le dio la finca. Pero nuevamente se alborotaron los conservadores y otra vez que papá que se vaya porque lo van a matar, y otra vez partimos para Armenia. Estando en Armenia, la noticia tan dolorosa porque Esteban Cohecha era cuñado de mamá. Lo mataron a él, mataron el chofer, hirieron el hijo, quemaron la casa de la finca en la granja con toda la cosecha de café. Mi tía quedó viuda, con la muchacha estudiando, con la deuda de la caja agraria, porque en ese tiempo había la caja agraria que hacía los préstamos. Entonces el sufrimiento fue horrible. Nosotros otra vez vimos a Armenia y con el tiempo otra vez para acá perdimos un tiempo de colegio porque estábamos en el colegio de las Vicentinas y papá pues nos retiró para podernos ir. Perdimos esos años y luego volvimos otra vez a estudiar al colegio. Pero la verdad fue que fueron momentos de mucho dolor porque la verdad uno tan pequeño, tener como ver a mamá con el sufrimiento, papá con el sufrimiento, la agonía tan terrible. Y religiosamente hubo un problema muy delicado, que de pronto no es el momento para comentarlo, pero sí lo vivimos en carne propia y es doloroso. Pero a pesar de eso seguimos y yo creo que lo mejor, niños, encomendarnos a Dios permanentemente, para que la violencia no nos vuelva a tocar así y para que los consejos que le dieron a ustedes niños por parte de Dargeli de verdad sean en la vida de ustedes, que no tengan que padecer nada de lo que nosotros padecimos, ni lo que se está sufriendo en este momento en el colegio, en la universidad. Entonces, qué bueno que ese consejo que les dio Dargeli, ustedes lo acojan. Pero para que vivan ustedes, deben encomendarse todos los días a Dios, porque Dios nos guarda, Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos dio la vida, pero nosotros debemos vivir como con esa conexión permanente con Dios. Porque Dios nos da la vida y Dios nos cuida y Dios nos ama mucho. Y Dios nos dio este paraíso tan bonito donde vivimos. Porque en este momento hay muchas partes donde la gente no tiene que comer, donde la gente no puede estudiar, donde la gente vive en una violencia permanente. Pongámosle Ucrania, por ejemplo, por decir algo. Y aparte de ello hay otros que son peores. Entonces el consejo mío, habiendo vivido la violencia y escuchando a Dargeli, que ya ella no nos dejó, pues porque ya hizo todo el comentario de la violencia, ya no tenemos más que agregarle. El consejo es que quedémonos de Dios. La invitación nuevamente es a que saquemos el espacio. Yo sé que trabajamos todo el día, que estamos muy ocupados, que hay muchas situaciones que se presentan, pero pues
no solo leamos, también intentemos escribir un poquito con los niños. Es un ejercicio muy bonito y son vínculos que se crean entre los niños y los papás. Créanme que cuando lleguen a la universidad lo van a agradecer muchísimo. Y me preguntaban, ¿quién es la señora de blanco? Y me están haciendo quedar mal. Porque la primera vez que yo llegué les traje un video donde estaba la señora del buzo blanco. Entonces, si de ahorita me hace el favor y se les presenta ya en vivo y en directo a los niños que tienen la curiosidad. Bueno, pues buenas tardes para todos. Buenas tardes. Para niños, padres de familia, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Para nosotros es muy importante el trabajo que hacemos desde la Biblioteca Pública y la Biblioteca Nacional de Colombia del Ministerio de Cultura. Este espacio se da gracias a que ellos aprobaron unos recursos a través de un proyecto que escribimos entre mi compañera, que fue la que expuso el video, y mi persona. Nos sentamos y escribimos el proyecto, lo mandamos al ministerio, apropiaron unos recursos que es donde le estamos pagando a 3 promotoras que están visitando 3 veredas, son 6 veredas. Cada promotora tiene 2 veredas para impactar, que es el trabajo que ellos están haciendo de contar la historia local, de contar la historia de la violencia, de cómo estos niños vivan eso, y recuerden eso. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho la anécdota de la violencia, porque en las tertulias literarias que hacemos en la biblioteca conversamos mucho sobre esos temas de violencia, y fuera de eso recuerdo que mi papá nos contaba cuando él tenía que sacarnos, nosotros fuimos 13 hermanos, muchísima gente. Entonces mi papá nos tenía que sacar a los 6 últimos, nos sacaban envueltos en cobijas y se iban y se metían debajo del cafetal cuando ellos decían que ya venía la chusma. Entonces, esas anécdotas que nos contaba papá, y las casas donde nosotros vivíamos en la finca, porque yo me crié en el campo, tenían los socavones por debajo, y eso eran los famosos sótanos que hacían para esconderse de la hoy llamamos la guerrilla, en ese entonces era la chusma, y ¿cuáles eran los otros? Los pájaros. Y los pájaros. Entonces se enfrentaban las peleas entre los pájaros y los chusmeros, entonces los chusmeros atacaban a los pájaros a los chusmeros, y una violencia absurda. Pero esas anécdotas papá no las contaba. Y cuando nosotros estábamos pequeñas, yo recuerdo que nos metíamos por debajo de los sótanos, por debajo de la casa, o sea, las casas eran en madera, pero por debajo estaba el sótano. En los conversatorios que papá tenía en la noche, porque no había televisión, no había energía, pues ya se imaginan cuántos años tengo. Entonces, esos conversatorios que se generan en torno a esas vivencias de los mitos, de las leyendas, de todo eso que le cuentan a los niños. Felicito enormemente al papá de Yorba, que me cuenta a mi compañera, que viven esas narrativas con sus hijos. O sea, cómo la lectura nos lleva no solo a crear un vínculo afectivo, sino que esos recuerdos se quedan para toda la vida. Entonces esa es la invitación desde la Biblioteca Pública. Acá tenemos la maleta viajera que mi compañero la trae. Esa maleta no es para que ella la traiga aquí y comparta un ratico, esa maleta es para que ustedes saquen los libros prestados. Vayan a la biblioteca los sábados, yo trabajo hasta la 1 de la tarde, vayan, saquen libros, saquen 10 minuticos y regálenle 10 minuticos de lectura a sus hijos. Eso se queda para toda la vida. Créanme que yo lo tengo por experiencia, mis 2 hijos, y uno ya está en la universidad. Yo trabajé con ellos la lectura, la animación de la lectura hasta los 12 años, durísimo hasta los 12 años. Ya después ellos empiezan a leer lo que ellos quieren, y ya en la universidad pues retoman nuevamente el camino de la lectura, y mis hijos ya compran libros, leen y pues ya tienen un nivel cultural alto. Entonces por eso, entonces la idea es eso, como los niños que vivan esta experiencia tan maravillosa con ustedes, papás. Entonces esa es la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a los padres de familia por la asistencia, y a Joana, que nos tuvo a nosotros también en cuenta para esta actividad, y a todos ustedes por compartir estas historias
que me parecen muy importantes para todos, porque yo, a pesar de vivir mucho tiempo en Génova, hay muchas que no conocía tampoco. Muy buenas tardes, yo soy Rafael Peña, mi hijo Joshua Peña. Vamos a hablar de este cuento que creó mi hijo y cómo participamos la mamá y yo en el cuento. Bueno, este cuento hace referencia a la finca donde vivimos, aquí en Río Rojo. La finca se llama Yerba Buena y llevamos muy poco tiempo ahí. Aquí la profesora lo está inculcando pues y ayudando a la imaginación del niño. Entonces estamos en un proyecto. Y le vamos a contar un poco del cuento. A él le encantan estas historias de terror. Con los amigos mantienen unas historias, con la profesora. Entonces en la finca en la noche se escuchan muchos ruidos. En el techo. Entonces me dijo, papá, pues vamos a hacer el cuento de lo que sucede en la finca. Es que mejor que algo vivido. Entonces ahí participó la mamá en la escritura y él nos narraba lo que sucedía, y nosotros le cultivábamos un poco lo que él quería plasmar, y es el miedo que siente cualquiera, pequeño o grande, pues en una finca, la oscuridad y los ruidos que él llama aterradores. Entonces los tratamos de plasmar acá, creando también un poquito de expectativa en el cuento, que es muy corto también, pero también creando una parte de unión de la familia, que es cuando él siente miedo y acude al papá y a la mamá, y a la mamá que está muy chiquita, pues, y la acude. Entonces también esa parte de decirle hay un Dios, y cuando le oramos, cuando rezamos, pues sentimos más paz, sentimos mucha paz, y esto es lo que le creamos en este cuento a él. Es muy corto y se refiere a unos ruidos él le dice ruidos de terror en el techo. A él le da miedo, acude a nosotros juntos oramos, nos sentimos mejor, y es lo que está aquí plasmado. Tiene expectativa, crea una expectativa, pero en sí pues ya nosotros sabemos cuáles son los ruidos, qué es lo que pasa en el techo, y no es nada pues aterrador, pero para él lo es, y aquí él lo plasmó en este cuento muy corto, pero pues la biblioteca le ha gustado el cuento. Terror en Yerba Buena. Hace referencia a Dios. Yo soy feliz en mi finca. Juego y me olvido de todo en el día. Pero llega la noche y todo cambia. Se escuchan ruidos aterradores en el techo. Siento mucho miedo y siento que algo me persigue y me quiere atrapar. Corro rápidamente a los brazos de mis papás, donde me siento seguro. Con mis papás oramos y le pedimos a Dios que nos proteja. Minutos después hay paz y mucha tranquilidad y podemos dormir tranquilos. A cada párrafo se le agregó, él le hizo una imagen alusiva. Aquí está la finca, los dibujos de lo que él llama algo aterrador. Aquí está la familia. Cuando oramos. Y eso es